Nociones fisiológicas básicas. 1. Nociones fisiológicas básicas, introducción. 2. Aparato respiratorio. 2.1. Las vías aéreas. 2.2. Los pulmones, significado funcional. 3. Aparato circulatorio. 3.1. El corazón y los vasos sanguíneos. 3.2. La sangre y la circulación sanguínea, significado. 4. El sistema nervioso. 4.1. Sistema nervioso central. 4.1.1. Encéfalo. 4.1.2. Médula espinal. 4.2. Sistema nervioso periférico. 1. Nociones fisiológicas básicas, introducción. Este segundo tema desarrolla nociones fisiológicas básicas, es decir, los conocimientos elementales del funcionamiento fisiología normal del cuerpo humano, los conocimientos necesarios para comprender mejor el resto de los contenidos del manual. Estos conocimientos permitirán además comprender la necesidad y el beneficio de las actuaciones de soporte vital básico que pueden necesitar los heridos en accidente de tráfico y debieran poder ser puestas en práctica por cualquier conductor. 2. Aparato respiratorio. El aparato respiratorio es el encargado de realizar el proceso de respiración, que es un proceso involuntario y automático, cuyo fin es obtener del ambiente el oxígeno necesario para todas las células del organismo, transportarlo hasta la sangre, intercambiando en los tejidos por el anhídrido de carbono y eliminarlo a través de las vías respiratorias al exterior. Consta de dos partes: las vías aéreas o vías respiratorias y los pulmones. 2.1. Las vías aéreas. El conjunto de las vías aéreas constituye el lugar por donde el aire circula desde el exterior hacia la sangre o desde la sangre al exterior. Las fosas nasales ejercen una función de humedecer y calentar el aire recogido inspirado desde el exterior. La faringe es la continuación de las fosas nasales y el lugar de paso y comunicación desde las fosas nasales hasta la laringe. La laringe es continuación de la faringe y representa el lugar preferente de producción de la voz. Tiene importancia ya que es el lugar en el que se estrechan las vías aéreas y en el que se producen en ocasiones obstrucciones de la vía respiratoria, al alojarse en ellas cuerpos extraños que dan lugar a la asfixia. La tráquea y los bronquios son una parte del aparato respiratorio en forma de tubo que dirige el aire desde la laringe hasta los pulmones. La tráquea es la porción inicial y tiene forma de cilindro aplastado por detrás, por debajo se bifurca y ramifica en tubos, cada vez más estrechos. La primera bifurcación da lugar a los bronquios principales. Estos se van dividiendo sucesivamente para formar los bronquiolos, que siguen ramificándose hasta convertirse en pequeños conductillos acabados en unos sacos, los sacos alveolares, formados a su vez por múltiples alveolos en cuyo interior el oxígeno procedente del aire inspirado pasa a la sangre. 2.2. Los pulmones. Significado funcional. Los pulmones se sitúan dentro del tórax, uno a cada lado del medioastino o zona central, región anatómica que contiene el corazón, la tráquea, el esófago y los grandes vasos sanguíneos, y son los responsables de intercambiar con la sangre el oxígeno por el anhídrido de carbono, haciendo de esta manera posible el fenómeno de la respiración. Están constituidos por una enorme cantidad de sacos alveolares y alveolos en donde se realiza el intercambio aéreo. Los pulmones se recubren por una membrana llamada pleura, que en parte protege y lubrifica los movimientos de los pulmones. Gracias a la acción de músculos como el diafragma, el más potente, y los músculos intercostales, que tiran de los pulmones para dilatarlos, estos se llenan de aire procedente del exterior a través de las vías respiratorias, fenómeno denominado inspiración. Al relajarse los músculos respiratorios, los pulmones, que tienen una consistencia similar a la de las esponjas, se desinflan y expulsan el aire que contienen a través de las vías aéreas hasta el exterior, denominado expiración. Este aire expirado ya ha perdido en parte el oxígeno que transportaba, que pasó a la sangre y ahora lleva el anhídrido de carbono, que el organismo elimina de sus células hasta el exterior. Los pulmones tienen gran capacidad, pues una respiración máxima puede albergar hasta 3,5 litros de aire. Posible pregunta de examen.
Si bien normalmente solo es introducido, inspirado y expirado medio litro de aire aproximadamente, teniendo en cuenta que un adulto normal hace de 16 a 18 respiraciones por minuto, se puede comprender la enorme cantidad de aire que utilizan los pulmones diariamente. Por tanto, dentro de los pulmones, concretamente en el interior de los sacos alveolares y alveolos, se realiza el intercambio de gases, oxígeno y anhídrido de carbono con la sangre. El oxígeno procedente del aire pasa a la sangre a la vez que el anhídrido carbónico que eliminan los tejidos pasa de la sangre a los alveolos para salir al exterior del cuerpo. Todos los tejidos del organismo necesitan oxígeno para realizar sus funciones. Este oxígeno lo transforman en anhídrido de carbono que se elimina por el aparato respiratorio al exterior. El oxígeno que se encuentra en la sangre es transportado por ella en el interior de los hematíes o glóbulos rojos en compañía de la hemoglobina hasta todas las células del organismo por la circulación. Sistema respiratorio y sistema circulatorio. Entramos en el cuerpo humano y lo hacemos por la nariz o por la boca. Son el inicio de lo que llamamos vías aéreas, que son las tuberías que conducen el aire a los pulmones. Después de pasar por la garganta, bajamos a la tráquea, bronquios y bronquiolos. El tubo se va dividiendo y se va haciendo cada vez más estrecho hasta que llegamos al final a unos sacos de pared fina, sacos alveolares, rodeados por pequeños capilares sanguíneos. Son los alveolos donde el oxígeno pasa a la sangre de los capilares pulmonares. Del pulmón llegamos al corazón, donde nos bombean con fuerza las grandes arterias. Las arterias son todas las tuberías que salen del corazón y que generalmente llevan sangre oxigenada, es decir, arterias, sangre oxigenada, y que se van dividiendo y siendo cada vez más pequeñas hasta que llegamos a los capilares, los tubos más pequeñitos, donde el oxígeno pasa a las células. Así llegamos al final del trayecto. Es decir, por las arterias sale la sangre oxigenada, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el esquema: fosas nasales, laringe, tráquea, bronquiolos, y de los bronquiolos ya llegamos a las ramificaciones más pequeñitas, en los sacos alveolares, y de ahí al corazón, ¿vale? 3. Aparato circulatorio. El aparato circulatorio es el encargado de llevar a todas las células del cuerpo el fluido energético básico para la vida, la sangre. Está constituido en esquema por el corazón, el sistema de canalización vasos sanguíneos y el fluido energético, la sangre. 3.1. El corazón y los vasos sanguíneos. El corazón es un músculo que se localiza en el centro del tórax, debajo del esternón, que lo protege y que tiene distintas cavidades en su interior. El corazón tiene por misión recoger y enviar la sangre por los vasos sanguíneos de todo el organismo en virtud de la capacidad que posee de contraerse involuntariamente. El corazón se divide en dos aurículas o compartimentos superiores y dos ventrículos o compartimentos inferiores. Las aurículas y los ventrículos se comunican entre sí a cada lado, aurícula y ventrículo derecho y aurícula y ventrículo izquierdo. La sangre que procede de todos los tejidos y células del organismo entra en el corazón a las aurículas. De esta pasa por unas puertas o válvulas a los ventrículos correspondientes. De aurícula derecha a ventrículo derecho y de aurícula izquierda a ventrículo izquierdo, desde donde será expulsada presión hacia los vasos sanguíneos para que alcance todo el cuerpo. En el siguiente esquema se pueden observar las principales zonas y elementos anatómicos del corazón: vena cava superior, arteria aorta, aurícula derecha, vena cava inferior, ventrículo derecho, arteria pulmonar, vena pulmonar, aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. La sangre que procede de todo el organismo es recogida por diferentes vasos que confluyen entre sí. Terminan por convertirse en unos vasos más gruesos denominados venas cavas, que penetran en el corazón a nivel de la aurícula. Por otro lado, a la aurícula también llega la sangre procedente de los pulmones mediante las venas pulmonares, de modo que las venas cavas, que son dos, superiores e inferior, se introducen en la aurícula derecha, y las venas pulmonares, que son cuatro, se introducen en el corazón en la aurícula izquierda. Es decir, nos llega el oxígeno por la aurícula izquierda y sale del corazón la sangre contaminada por la aurícula derecha. La sangre desde la aurícula va a pasar a los ventrículos de la aurícula derecha a través de la válvula tricúspide, al ventrículo derecho de la aurícula izquierda a través de la válvula mitral, al ventrículo izquierdo.
Los ventrículos son cavidades capaces de proyectar la sangre con más fuerza que las aurículas, puesto que el músculo que lo forma es muy grueso y potente, para que al contraerse pueda ser capaz de lanzar sangre hacia todo el cuerpo. Es decir, las aurículas son las que lanzan la sangre a todo el cuerpo. Pero ¿por qué vasos se efectúa el transporte? Por dos grandes arterias que nacen en los ventrículos. Del ventrículo derecho sale la arteria pulmonar que se dirige a los pulmones y del ventrículo izquierdo nace la arteria aorta que va dividiéndose en arterias cada vez más estrechas para llegar la sangre a todas las células del organismo. Es decir, del corazón por la arteria pulmonar se dirige a los pulmones y del corazón por la arteria aorta al resto de los organismos, de los órganos del cuerpo. ¿Esto nos queda claro? ¿Nos queda claro esto, compañeros? Sí, Ángel. A continuación se definen algunos términos que pueden resultar confusos. Arteria es todo vaso sanguíneo que nace del corazón y vena es todo vaso sanguíneo que termina en el corazón. La A está antes que la V, ¿verdad, Mimú? Correcto. Por lo tanto, nace y la V está después de la A, ¿verdad? Sí, Muere, termina, ¿vale? Es una regla mnemotécnica. La arteria nace y la vena termina, ¿de acuerdo? sí. Tanto las arterias como las venas, a lo largo de su trayecto, se van bifurcando y dividiendo, siendo cada vez de menor calibre. Cuando tienen determinado tamaño y características, se denominan respectivamente arteriolas y vénulas. Los vasos sanguíneos más pequeños y los que alcanzan los tejidos y forman parte de ellos se conocen con el nombre de capilares por el pequeñísimo calibre que tienen. 3.2. La sangre y la circulación sanguínea. Significado. La sangre es el componente del sistema circulatorio encargado de aportar los nutrientes necesarios para los tejidos del organismo. En realidad, la sangre es un tejido más del cuerpo constituido por una porción líquida y otra porción de células sanguíneas. La porción líquida se compone de agua, que supone un 90%, proteínas, electrolitos y sustancias químicas diversas. Posible pregunta de examen. Y las células que se alojan en la sangre son principalmente de tres tipos: hematíes o glóbulos rojos. Existe una cantidad aproximada de 4 a 5 millones en cada milímetro cúbico y tienen la misión de transportar el oxígeno desde los alvéolos pulmonares hasta todos los tejidos del organismo. El oxígeno lo lleva unido a una proteína que contienen y que se denomina hemoglobina. Leucocitos o glóbulos blancos. Hay unos 6.000 o 7.000 en cada milímetro cúbico de sangre. Su función es preferentemente de carácter defensivo, puesto que se encargan de destruir o anular los diferentes agentes nocivos que penetran en el organismo. Y luego tenemos las plaquetas, que se encuentran en un número de 200.000 a 300.000 por milímetro cúbico de sangre. Son las encargadas de ejercer parte de la función de coagulación de la sangre, es decir, de intentar cohibir las hemorragias sanguíneas. Las funciones que ejercen la sangre son transportar el oxígeno hasta los tejidos. El oxígeno es un gas imprescindible para la realización de la función celular y por tanto necesario para la vida. Transportar el dióxido de carbono desde las células hasta los pulmones para ser eliminados al exterior. De modo contrario al oxígeno, el dióxido de carbono se elimina en el proceso metabólico celular una vez que gracias al oxígeno y las demás sustancias nutritivas, las células han ejercido la función que tienen encomendada. Transportar todas las demás sustancias energéticas precisas por el organismo y transportar los compuestos químicos que constituyen las células y los tejidos del organismo y los productos metabólicos que aquellas elaboran. Ejercer función de defensas frente a agentes nocivos para la salud, evitando la aparición o paliando los efectos de infecciones y otras enfermedades. Realizar procesos de cicatrización de los tejidos y de coagulación en caso de hemorragias. Estas son las funciones de la sangre. Conocida ya la importancia y la función de la sangre para el mantenimiento de la vida, hay que aclarar algo más en modo que se efectúa la circulación de la misma dentro del sistema circulatorio. La figura 3 ilustra de modo sencillo el recorrido de la sangre desde el sistema de vasos del organismo. De los ventrículos del corazón nacen las arterias que en el transcurso de su recorrido se bifurcan y dividen sucesivamente, convirtiéndose en las llamadas arteriolas, arterias pequeñas, hasta adquirir un tamaño muy pequeño, capilares, es decir, del tamaño de un pelo, por donde la sangre puede intercambiar su contenido con los tejidos. Estos capilares recogen las sustancias que proceden de aquellos para llevarlos
pasándolos por las vénulas y posteriormente por las venas hasta las aurículas del corazón. Es decir, la sangre oxigenada sale del corazón, la cabeza envía sus desechos por las venas cavas, entra en el corazón, sale del corazón por el ventrículo izquierdo, va hacia el pulmón, hacemos el intercambio gaseoso, del pulmón vuelve por la aurícula derecha, izquierda, hacia el ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo sale otra vez hacia el cerebro y hacia la parte inferior del cuerpo humano. No sé si me he explicado. Sí, Ángel. Creo que es bastante sencillo, ¿no? Sí, sí. Para comprender el modo en que se realiza la circulación hay que conocer que en realidad el sistema circulatorio comprende dos circulaciones diferentes, aunque complementarias, que son la circulación mayor y la circulación menor. Tipos: circulación mayor o sistemática. Es la responsable de llevar la sangre oxigenada desde el corazón hasta todos los órganos, tejidos y células que constituyen el cuerpo. Parte del ventrículo izquierdo a través de la arteria aorta, que se va convirtiendo sucesivamente en arterias de menor calibre, hasta terminar en los capilares. Aquí intercambia el oxígeno por el dióxido de carbono y lo lleva por las vénulas y las venas hasta la aurícula derecha, en la que penetra la sangre por dos grandes venas denominadas venas cavas, una inferior y otra superior. Y en la circulación menor o pulmonar, de la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho, iniciándose la circulación menor o pulmonar, que se encarga de llevar la sangre desoxigenada, aquella que ha perdido parte del oxígeno y contiene el dióxido de carbono, desde el ventrículo derecho del corazón a través de la arteria pulmonar hasta los pulmones, en cuyo interior se dividen en vénulas y capilares para intercambiar a nivel de los sacos alveolares y alvéolos el dióxido de carbono que transporta por el oxígeno procedente de la inspiración. De manera que la sangre de nuevo oxigenada llega a la aurícula izquierda gracias a las cuatro venas pulmonares. Es decir, la menor es la donde se realiza el intercambio gaseoso y la mayor donde se reparte la sangre con el oxígeno. ¿De acuerdo? Sí, Ángel. 4. El sistema nervioso. El sistema nervioso es el responsable del mantenimiento de la vida y el centro de coordinación del organismo, captador de los estímulos y sensaciones que llegan hasta el individuo y creador de una respuesta tanto voluntaria como involuntaria ante los mismos. Este sistema nervioso se albergan además las estructuras que sustentan las funciones intelectuales superiores. Aquí tenemos el cerebro, el cerebelo, el bulbo raquídeo y la médula espinal. Consta de dos subsistemas, el sistema nervioso central y el sistema nervioso autónomo y periférico. Ambos sistemas están formados por un tejido especial cuyas células denominadas neuronas se aglomeran en algunos puntos del sistema nervioso para formar núcleos nerviosos, especializados en diversas acciones. Los nervios no son más que un conjunto de prolongaciones de las neuronas cuyos orígenes son el sistema nervioso central. 4.1. Sistema nervioso central. El sistema nervioso central está formado por dos estructuras nerviosas diferentes, el encéfalo y la médula espinal. 4.1.1. El encéfalo. El encéfalo ocupa el interior del cráneo y tiene cuatro partes que pueden diferenciarse anatómica y funcionalmente: cerebro, cerebelo, protuberancia y bulbo raquídeo. Estas son las partes del cerebro. El cerebro. El cerebro supone la mayor parte del encéfalo y se divide en dos grandes mitades o hemisferios, uno derecho y otro izquierdo, de actividades en partes diferentes entre sí. La función básica del cerebro consiste en reunir toda la información que el cuerpo ha recogido tanto exterior como interior a través de los órganos de los sentidos y receptores sensoriales, interpretarla, crear una respuesta adecuada, ejecutada de forma de movimiento muscular y coordinar la realización de esa respuesta. Pero además y básicamente en el cerebro asientan las funciones superiores del sistema nervioso central, la memoria, el aprendizaje, el lenguaje, etc. El sistema nervioso es el responsable del mantenimiento de la vida. Cualquier daño sufrido en esta zona puede ocasionar la muerte. Cerebelo. El cerebelo se localiza por detrás del cerebro y se encarga de las funciones de equilibrio y coordinación de los movimientos. Protuberancia y bulbo raquídeo. La protuberancia y el bulbo raquídeo son estructuras que se encuentran en la zona de transición entre el cerebro y la médula espinal y son responsables del mantenimiento de la vida, puesto que en su interior se encuentran los centros reflejos involuntarios que controlan la respiración,
el funcionamiento cardíaco y el calibre de los vasos sanguíneos. Por ello, es importante conocer que cualquier daño en esta región del sistema nervioso puede originar la muerte. 4.1.2. Médula espinal. La médula espinal tiene forma de cordón y un recorrido que va desde el bulbo raquídeo hasta la unión de la primera con la segunda vértebra lumbar, en la parte inferior de la espalda. Este trayecto, que es aproximadamente de 40 a 45 centímetros de longitud, posible pregunta de examen, lo realiza protegida por la columna vertebral, puesto que se aloja en el interior del conducto canal raquídeo que forman las vértebras en su interior. La médula espinal está constituida por un conjunto de fibras nerviosas que se encargan de la función sensorial y de la actividad motora del cuerpo, llevando la primera desde los receptores sensitivos de la periferia hasta el cerebro y enviando las órdenes motoras hasta los responsables de ejecutarlas. Sistema locomotor. Además, por la médula espinal transcurren las fibras nerviosas responsables de la actividad nerviosa autónoma en su recorrido hasta las vísceras y órganos interiores del cuerpo. El sistema nervioso es el responsable de reunir toda la información que el cuerpo ha recogido del exterior y del interior del mismo, interpretarla, crear una respuesta adecuada, ejecutarla, por ejemplo, mediante movimientos y coordinar dicha respuesta. Todo el conjunto del sistema nervioso central se envuelve de unas membranas denominadas meninges, que constan de varias láminas entre las que circula un líquido de funciones preferentemente nutritivas y lubricantes, que se conoce como líquido cefalorraquídeo. 4.2. Sistema nervioso periférico. Está constituido por nervios sensoriales y por nervios motores. Los nervios sensoriales transmiten los impulsos nerviosos desde la piel y los órganos hasta la médula espinal y el encéfalo. Y los nervios motores llevan los impulsos desde el cerebro hasta los órganos y los músculos. El sistema nervioso periférico, al comunicar el cerebro con los distintos órganos y el sistema y sistemas del cuerpo, es el responsable del control voluntario e involuntario de las funciones que en ellos se realizan. Y hasta aquí el tema 2 de primeros auxilios. ¿Tenemos alguna duda? Compañeros, ¿tenemos alguna duda? Pues no, Ángel, no tenemos ninguna duda. Lo único que hay que repasar un poquito es tu